¿Qué tal, líderes? Les saluda Ángel Castillo desde la Ciudad de México. Hoy voy a presentar mi proceso de certificación para la CMC y quiero hablar sobre la distinción de reconocer y gestionar emociones. En lo personal fue una distinción que me costó desarrollar, puesto que en nuestro país, México, no se habla mucho acerca de este tema. Nos enfocan más en el coeficiente intelectual, en sacar buenas notas, en preocuparnos por materias como matemáticas, español, cuestiones que tienen que ver con el razonamiento. Y bueno, yo al entrar a la universidad y conocer esta distinción de reconocer y gestionar emociones, me encantó porque lo pude aplicar a mi vida. Sin duda alguna fue un reto desarrollarla, pero bueno, seguimos trabajando en nosotros y por supuesto me encantó el momento en que uno empieza a identificar las emociones y poder aplicar todo lo que hemos aprendido en la universidad. Muy bien, para empezar a hablar de reconocer y gestionar emociones, me gustaría empezar por esta mirada que dice que el ser humano no es una forma de ser determinada, ni permanente, es un espacio de posibilidad hacia su propia creación. Entonces, para hablar de reconocer y gestionar emociones, esta mirada nos dice que no somos de una forma determinada de ser, quiere decir que yo no estoy obligado a ser de esta forma, no estoy atado a una forma de ser, sino que puedo cambiar mi espacio de posibilidades y por supuesto puedo trabajar en ellas y ser mejor cada día. Y bueno, para profundizar un poco, vamos a hablar sobre la coherencia ontológica. Es importante conocer esto antes de empezar con el reconocimiento y gestión de emociones. ¿Por qué? Porque vamos a conocer que esta distinción de emoción es muy importante en nuestra vida. Y bueno, la coherencia ontológica, ¿qué es? Es ser coherente en tres distinciones en nuestra vida. Es el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Cuando hablamos de lenguaje nos enfocamos en la escucha y en el habla, en esas conversaciones que están siendo limitantes y que hay que transformarlas. Cuando hablamos de escucha es una escucha activa, saber qué estoy escuchando, no es lo mismo oír que escuchar. Y por supuesto del cuerpo, hablamos de biología y corporalidad y emoción, estados de ánimo y emociones. Entender que cuando una de estas distinciones se ve afectada, por consecuencia, las dos restantes también se afectan. Entonces, si yo en mi lenguaje estoy teniendo conversaciones limitantes, mi emoción también se va a afectar. Y por supuesto mi corporalidad va a reflejar esa conversación, va a reflejar esa emocionalidad. Entonces es importante conocer la coherencia ontológica para poder trabajar cada una de estas distinciones. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre la emoción. Para hablar de emoción, debemos de conocer que hay emociones y estados de ánimo. Las emociones nos predisponen a la acción, son biológicas. Esto quiere decir que yo no elijo qué emoción sentir. Cuando yo recibo un estímulo, viaja a través de mi sistema nervioso y tiene dos vías a tomar. Una que va directamente al neocórtex, que es más larga, o una que pasa por el cerebro límbico y de ahí se va al neocórtex. Entonces, es por eso que somos seres emocionales y no tanto razonables. Es por eso que a veces respondemos de manera inmediata, emocional, cuando nos sucede algo, porque la emoción siempre va a aparecer primero y milésimas de segundo después va a aparecer el razonamiento. Ya vamos a pensar en por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de emociones. Y cuando hablamos de estados de ánimo, hablamos de emociones ya recurrentes. Dice aquí, los estados de ánimo son recurrentes, tienen mayor profundidad y tienen evidencia en las acciones y resultados de las personas, afectando la coherencia ontológica. Por lo que es importante conocer que cuando ya trabajamos con un estado de ánimo, entonces ya por consecuencia vamos a tener que trabajar también en la corporalidad y en el lenguaje. Esto nos va a afectar directamente la coherencia ontológica. Y bueno, los estados de ánimo también nos pueden caracterizar. Quizás conocemos personas que se caracterizan por
ser muy enojones o muy alegres. Y eso quiere decir que su estado de ánimo es un estado de ánimo alegre, feliz, o un estado de ánimo ya de enojado, de ya quizás resentimiento. Entonces es importante conocer nosotros como coach nuestros estados de ánimo para poder trabajar primero nosotros mismos y después poder trabajar con el coachee. Ahora, lo importante de conocer las emociones y los estados de ánimo es que cuando yo quiero cambiar eso, cuando yo quiero ya cambiar las conversaciones, mis emociones y mi corporalidad, es importante el quiebre. Es importante declarar el quiebre. ¿Esto por qué? Porque el quiebre nos va a permitir ya trabajar de fondo con el coachee. ¿Qué es el quiebre? Sucede un cambio en nuestro espacio de posibilidades. Lo que considerábamos posible o realizable, de pronto puede no serlo. Y entonces viene este quiebre y decimos, basta. Basta porque ya no puedo, ya me harté y entonces entramos en un quiebre. Pero si no lo declaramos desde el lenguaje, si no lo sentimos desde la emoción y si no se ve reflejado en nuestro cuerpo, no podemos trabajar lo que sigue. Y cuando viene este quiebre, entonces ya viene el poder del coaching, el poder del coach, que ya a través de preguntas poderosas, de diferentes herramientas, vamos a poder nosotros como coach mostrarle al coachee ese objetivo más claro, poderle guiar, acompañar durante su caminar hacia su objetivo. Y bueno, para lograr esto, ¿qué necesitamos? Bien, necesitamos primeramente identificar nuestras emociones. Esto no es más que ampliar el observador. Recordemos una mirada de las neurociencias que dice que la mente que crea el problema no es la mente que lo soluciona una mente superior. Esto nos habla de que yo no puedo trabajar mis emociones si no sé cómo me enojo, si no sé cómo me estoy poniendo cuando estoy feliz, y no sé ni siquiera cómo soy cuando estoy asqueado, cuando siento ira, cuando siento miedo. Entonces, primero debemos de ampliar nuestro observador, identificando nuestras emociones. Cuando yo identifico mis emociones, entonces puedo trabajar. ¿Por qué? Porque desde el lenguaje ya voy a poder crear ofertas, pedidos, y entonces ya voy a poder cambiar esa conversación, ese observador, y por lo tanto voy a afectar mi corporalidad, voy a afectar la emoción y voy a tener una coherencia ontológica. Una vez que hemos identificado nuestras emociones, que hemos ya ampliado el observador, entonces ya podemos hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, no nos referimos a poder seleccionar las emociones que queremos sentir ante diferentes estímulos del mundo exterior. Hablamos de que cuando sale la emoción, podemos reaccionar, o más bien podemos elegir la forma que reaccionamos cuando ya salió la emoción. Las emociones vienen de diferentes formas, reaccionamos de diferentes maneras ante cada emoción, pero cuando identificamos la emoción, entonces yo ya puedo trabajar en decidir qué hacer cuando ya salió esa emoción. Recordemos que es entrar y salir de la emoción y no poner nuestra carpa en ella. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi carpa en ella, voy a permanecer en ese hoyo emocional y entonces voy a seguir herido. Pero cuando trabajo desde la inteligencia emocional, cuando sale la emoción, entonces yo ya elijo cómo reaccionar ante ella. Ya no me dejo llevar o ya no me dejo llevar por la emoción. Simplemente digo, por ejemplo, me enojo, tengo un estímulo y me hace enojar, y entonces yo reacciono y elijo respirar quizás 10 veces, contar hasta 10, y entonces de esa forma yo ya puse en práctica la inteligencia emocional. Y bueno, cuando ya tenemos la identificación de emociones, cuando ya hablamos ya de inteligencia emocional y ya la estamos desarrollando en nosotros, entonces ya podemos hablar de empatía. La empatía nos va a servir para trabajar con el coachee, con nuestra familia, con nuestra pareja,
vaya, con quien nosotros queramos. ¿Por qué? Porque yo ya puedo identificar las emociones en otras personas. ¿Por qué? Porque la empatía me va a permitir entender, no ponerme en su papel o quizás ponerme a su mismo nivel de conciencia, sino entender y comprender lo que está pasando a la otra persona. Es por eso la importancia de la empatía, la importancia de saber que tú y yo somos uno solo. ¿Por qué? Porque siempre debemos separarnos desde el amor y el perdón. Debemos de saber que como seres humanos, sí, siempre nos podremos equivocar, pero también nos podemos levantar. Y bueno, como conclusión, vemos aquí diferentes puertas y siempre elegimos abrir la misma. Quizás siempre hemos elegido dejarnos llevar por la emoción, dejarnos llevar por lo que suceda. Sin embargo, cuando ya conocemos esto de la inteligencia emocional, de reconocer y gestionar las emociones, es como si yo te diera una llave, es como si ya tuvieras 3, 4 llaves más y entonces ya puedes elegir abrir otra puerta, ya puedes elegir reaccionar ante la emoción, ya puedes cerrar esta puerta de dejarte llevar y abrir otra. Cada puerta es una oportunidad nueva y cuando tú ya reconoces y gestionas tus emociones, ya puedes entonces ir hacia tus objetivos, hacia tus metas de una mejor forma. Y bueno, lo que quiero llegar como a conclusión es que cada uno puede desarrollar la gestión y el reconocimiento de las emociones. No estamos adaptados a una forma de ser. Desde las neurociencias sabemos que existe la neuroplasticidad a través de nuevas experiencias, de nuevas distinciones, conocimientos, y por supuesto que podemos cambiar, por supuesto que podemos desarrollar esta gestión, este reconocimiento de las emociones. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Y les recuerdo, mi nombre es Ángel Castillo, estudiante de la Universidad del Coaching de la CMC. Gracias.